No pidas más. Escucha bien estas palabras, porque pueden parecer simples, pero contienen una fuerza que puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Mientras sigas pidiendo como si no tuvieras, seguirás confesando carencia. Mientras sigas rogando desde el miedo, seguirás afirmando que estás separado de tu provisión. Durante años, he observado a las almas clamar al cielo con lágrimas, con angustia, con ansiedad, suplicando por dinero, por sustento, por alivio, y lo hacían con sinceridad. Sí, pero también con una confusión profunda. Pedían como huérfanos, cuando en verdad eran herederos. Hay una diferencia invisible, pero absoluta, entre el alma que suplica y el alma que decreta. El alma que suplica le dice al universo, no tengo. El alma que decreta le dice, ya me ha sido dado. Y el universo siempre responde a la identidad que tú afirmas. La oración nacida del miedo mantiene lejos el suministro. La palabra pronunciada desde la certeza lo atrae como un imán. No es castigo, no es prueba, es ley, una ley exacta, silenciosa, infalible. Hay quienes oran arrodillados en su escasez, y hay quienes oran de pie en su autoridad espiritual. Unos lloran porque no tienen, otros agradecen porque saben que les pertenece. Y hoy, antes de seguir, deseo hacerte una invitación sagrada, no una orden, no una imposición, una elección. Si en lo profundo de tu alma sabes que ha llegado el momento de dejar de pedir desde la falta, si dentro de ti sientes que ya estás preparado para recibir desde la certeza, entonces hazlo visible, hazlo real, hazlo palabra, decláralo por escrito. Déjalo fijado fuera de ti, para que tu espíritu lo reconozca como verdad consumada. Escribe en los comentarios, con tu intención y con tu fe, estoy preparado para recibir. No es una frase, es una llave, y cuando una llave nace desde el alma, ninguna puerta puede resistirse. Durante muchos años he dedicado mi vida a observar el modo en que el pensamiento moldea el destino, el modo en que la palabra abre o cierra caminos, y el modo en que la fe, cuando es comprendida como ley, transforma por completo la experiencia humana. He acompañado a mujeres cansadas de luchar, a hombres agotados por la preocupación, a almas nobles que trabajaban sin descanso y aún así, vivían con el corazón apretado por el miedo al dinero. He visto a personas buenas arrodillarse en oración pidiendo ayuda, pidiendo alivio, pidiendo sustento, y sin darse cuenta reforzando con cada súplica la imagen de su propia escasez. Y entonces comprendí con absoluta claridad algo que hoy deseo entregarte como una perla sagrada. No es la intensidad de tu angustia lo que mueve el cielo, es el tono de tu palabra. Hay una ley espiritual que responde a la vibración de lo que afirmas, no al volumen de tus lamentos. El universo no escucha el temblor de tu miedo, escucha la dirección de tu conciencia. Y la conciencia que se nombra a sí misma como carente, recibe carencia. La conciencia que se nombra a sí misma como provista, recibe provisión. No hablo de magia, no hablo de trucos, no hablo de ilusiones, hablo de ley, ley divina, exacta, obediente, tan precisa como la germinación de una semilla cuando se coloca en la tierra correcta. Así como nadie se sorprende cuando una rosa brota de una semilla de rosa, tampoco debería sorprendernos que la escasez brote de palabras de escasez, o que la abundancia brote de palabras de abundancia. El error no ha estado en tu esfuerzo, el error no ha estado en tu trabajo, el error ha estado casi siempre en la forma en que has aprendido a hablarle a la vida, porque cada palabra es un decreto, cada pensamiento sostenido es una orden, y cada orden, tarde o temprano, encuentra su cumplimiento. Y por eso hoy, con serenidad y verdad, estoy aquí para entregarte la ley que muchos han ignorado, la ley que no responde al ruego, sino al mandato alineado con la fe. Permíteme decirte ahora una verdad que puede incomodar al principio, pero que libera cuando es comprendida. La súplica desesperada, aun cuando nace de un corazón sincero, declara una sola cosa ante la ley: no tengo, y cada vez que repites, dame, 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 aunque lo hagas con devoción, estás afirmando que todavía no se te ha dado. Estás sellando con tu propia voz la idea de que la provisión está fuera de ti, lejos de ti, separada de tu vida, y la ley, que es fiel y obediente, responde no a tu deseo secreto, sino a tu declaración visible. Tu palabra es un molde, y la vida es el metal fundido que toma esa forma. Si el molde es de carencia, la forma será de carencia. Si el molde es de temor, la forma será de temor. Si el molde es de seguridad, la forma será de seguridad. Y si el molde es de abundancia, la forma será abundancia. He visto a muchos orar con gran fervor, pero con identidad equivocada. Oraban como mendigos ante un rey, cuando en verdad eran herederos del reino. Y mientras oras como mendiga, no puedes recibir como heredera, porque la ley no responde a lo que deseas en silencio, responde a quien te declaras ser cuando hablas. Hay una diferencia profunda entre dos maneras de orar. Una oración basada en el miedo dice: Dios mío, ayúdame, porque no puedo, porque no tengo, porque temo no llegar.
y esa oración sin querer refuerza la imagen de pequeñez, de separación, de limitación. Pero la oración basada en la identidad y en la certeza dice: gracias Padre porque mi provisión es perfecta, porque nada me falta, porque tus caminos ya están abiertos para mí. Esta oración no ruega, esta oración afirma, no implora, reconoce, no nace de la angustia, nace de la conciencia de unidad con la fuente. Y cuando el alma ora desde la identidad correcta, la ley se activa sin resistencia, porque la ley no puede negar aquello que ya ha sido aceptado como verdad interna. Por eso he dicho siempre que no es la cantidad de palabras lo que mueve el poder, sino la conciencia desde la cual esas palabras son pronunciadas. Dos personas pueden decir la misma frase, pero una la dirá desde el miedo y otra desde la herencia. Y la vida responderá de maneras completamente distintas. No es lo que dices solamente, es desde dónde lo dices. Y hasta hoy, muchos han estado pidiendo desde el lugar equivocado. Ahora puedo nombrar aquello que ha estado obrando en silencio desde el principio de los tiempos. Puedo llamarlo, para que tu mente lo reconozca y tu fe lo abrace. Yo lo he llamado la ley del mandato agradecido. También podríamos llamarla la ley de la provisión cumplida. Es la ley que rige todo suministro verdadero. Es la ley que no falla. Es la ley que no discute, no duda, no negocia, simplemente obedece. Esta ley se funda sobre una verdad eterna. Dios ya ha dado en espíritu todo bien. Antes de que pronuncies una palabra, antes de que sientas necesidad, antes incluso de que reconozcas tu deseo, todo lo bueno ya ha sido provisto en el reino invisible. Nada está siendo creado en este momento por primera vez. Todo está siendo aceptado, reconocido y permitido. Por eso la ley divina no responde al llanto, no responde al ruego, no responde al desespero, responde únicamente a la aceptación consciente. Cuando un alma dice, Padre, su PRDA, Selma todavía se percibe a sí misma como separada de la provisión, pero cuando el alma dice, gracias, Padre, porque ya está dado, en ese instante cruza el umbral invisible entre la carencia y la recepción. No ha cambiado el cielo, ha cambiado la conciencia, y cuando la conciencia cambia, la ley entra en movimiento sin resistencia alguna. He visto esto obrar de maneras tan precisas que ningún razonamiento humano podría explicarlo. Personas que pasaban años pidiendo alivio, sustento, dinero, y que al cambiar una sola frase, al sustituir la súplica por el agradecimiento, veían girar por completo su experiencia. Porque cuando dices, gracias porque ya está dado, tu alma se coloca en la posición de quien ya ha recibido, y la ley no puede contradecir ese reconocimiento. Observa cómo suena una palabra nacida de la súplica, Señor, mándame dinero. Esa frase contiene ansiedad, contiene urgencia, contiene la afirmación secreta de la carencia. Ahora observa cómo vibra una palabra nacida de la ley. Te agradezco, Padre, porque mi provisión perfecta ya está en camino y no puedo perderla. En la primera frase, el alma espera. En la segunda, el alma sabe. Y la ley solo reconoce al que sabe. No es presunción, no es arrogancia, es alineación, porque no agradeces por algo que temes que no exista. Agradeces porque lo reconoces como real. Por eso las antiguas escrituras dicen con absoluta claridad, antes que clamen, yo responderé. No dice, después del lamento, no dice, después de la insistencia, dice, antes, porque en el plano del espíritu, la respuesta antecede a la petición. Lo único que llega después es tu despertar a ello. Amado ser, no fuiste creado para rogar por pan. Fuiste creado para sembrar con fe y recibir con gratitud. No fuiste creado para tocar puertas cerradas con temor. Fuiste creado para caminar con la certeza de que todo portal necesario ya ha sido dispuesto. Por eso esta ley no dice, ruega hasta que te escuchen. Esta ley dice, agradece, y se abrirán los canales. Cuando agradeces antes de ver, tu palabra se convierte en mandato, no un mandato humano, un mandato espiritual. Y el dinero, los recursos, los caminos materiales, al ser sustancia obediente, responden sin demora al decreto que brota desde la conciencia correcta, porque el oro sigue al espíritu que ha comprendido su origen. No estás pidiendo algo que no existe, estás reclamando lo que ya estaba hecho. Y la ley, que jamás se atrasa ni se adelanta, responde en perfecta exactitud al momento en que el alma deja de rogar y empieza a aceptar. Ahora debo aclararte algo que muchas almas confunden. Ordenar no es mandar a Dios. Ordenar es hablarle a la sustancia invisible desde la obediencia a la ley divina. Dios no recibe órdenes, pero la sustancia del universo sí obedece cuando el alma habla desde su identidad verdadera. El mandato no nace del orgullo, no nace de la soberbia, nace de la humildad más profunda, la humildad de quien reconoce su origen, porque decir, soy hija de Dios no es engrandecerte, es recordar quién te creó, y quien recuerda su origen, recuerda también su herencia.
Cuando un alma dice con serenidad, esto me corresponde, no está robando, no está exigiendo, no está forzando, está alineándose con la ley. Hay una forma de hablar que nace de la duda y otra que nace de la certeza. Escucha cómo suena la voz del temor. Ojalá pudiera pagar mis cuentas. Esta frase suspira, espera, se encoge, se resigna. Ahora escucha cómo suena la voz de la ley. Todo lo que debo pagar está cubierto por mi suministro perfecto y llega a tiempo. Esta palabra no se arrastra. Esta palabra camina, no suplica, declara, no ruega, reconoce. He observado que el alma que ordena desde la ley no anda agitada, no corre desesperada tras el dinero, no vive contando los días con angustia, vive en una calma profunda, porque sabe que la sustancia ya está en movimiento. Cuando aún pides, te colocas detrás del bien. Cuando aceptas, te colocas delante del bien. No pidas más llorando. Habla como quien ya ha sido escuchado. No pidas más temblando. Habla como quien sabe que la respuesta ya salió a su encuentro. No pidas más como quien teme ser rechazado. Habla como quien sabe que jamás fue excluido del banquete de la vida, porque el tono de tu voz es la señal que la ley recibe, y la ley siempre se mueve en la dirección de la convicción, jamás en la del lamento. Cuando dices con calma, mi provisión es perfecta, algo se acomoda en los reinos invisibles. Cuando dices con certeza, todo llega a su tiempo exacto, las piezas comienzan a ordenarse solas, sin fricción. Y cuando aprendes a ordenar con humildad, sin ansiedad, sin soberbia, sin culpa, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como una conversación constante entre tu fe y la respuesta del cielo. Ahora deseo mostrarte cómo esta ley ha obrado en la vida de quienes, sin saberlo al principio, la activaron al cambiar la forma de hablarle a la vida. No son fábulas, son reflejos del modo exacto en que la ley responde cuando el alma deja de suplicar y comienza a agradecer. Conocí a una mujer cuyo corazón vivía oprimido por una sola preocupación, el alquiler de su casa. Cada mes era un tormento. Contaba las monedas una y otra vez, temiendo no llegar. Oraba cada noche diciendo, Dios mío, ayúdame, no sé cómo voy a pagar. Y aunque su oración era sincera, su palabra estaba cargada de miedo. Un día comprendió esta ley. Dejó de repetir no puedo y comenzó, con voz temblorosa al principio, a decir, gracias Padre, porque mi alquiler está cubierto por tu provisión perfecta. No sabía cómo, no veía el camino, pero dejó de pedir y comenzó a aceptar. Aquella misma semana recibió un aviso inesperado, un dinero que alguien le debía desde hacía tiempo y que ella ya había dado por perdido, llegó de forma espontánea. No fue una suma exagerada, fue exactamente lo que necesitaba, ni más, ni menos. La frente que vivía arrugada por la angustia se alisó, y su fe quedó sellada para siempre. También conocía a un hombre que había perdido su empleo. Durante semanas caminaba con la cabeza baja, repitiendo en su interior, no hay trabajo para mí, nada se abre, estoy estancado. Oraba, sí, pero su oración era un lamento persistente. Cuando comprendió esta ley, cambió su lenguaje con un acto de valentía interior. Empezó a decir cada mañana, gracias porque mi trabajo correcto ya me busca y no puede pasar de largo. No pedía, afirmaba, no suplicaba, agradecía. Pasaron pocos días cuando, sin haber salido siquiera a buscar, alguien llegó hasta él con una propuesta que jamás habría imaginado. No solo recuperó una ocupación, sino que fue en mejores condiciones que antes. Y comprendió algo que jamás volvió a olvidar. El trabajo no siempre se busca, a veces te busca. Y hubo también una mujer muy sencilla, que apenas tenía unas pocas monedas cada día. Las contaba con cuidado, temiendo siempre que no alcanzaran. Al conocer esta ley comenzó a bendecirlas. Antes de gastarlas, las tomaba entre sus manos y decía, gracias porque esta pequeña cantidad representa un flujo que ahora se multiplica. No cambió la cifra de inmediato, cambió su trato con ella, dejó de mirar esas monedas como un límite, y comenzó a verlas como semillas. Poco tiempo después, comenzaron a abrirse fuentes pequeñas, casi invisibles, un encargo aquí, una recomendación allá, un regalo inesperado. Nada llegó de golpe, todo se multiplicó por continuidad. Y así aprendió que quien desprecia lo poco, bloquea lo mucho, pero quien bendice lo poco, abre la puerta a lo mayor. He visto deudas disolverse cuando dejan de ser nombradas como cadenas y son nombradas como procesos ya cubiertos. He visto herencias aparecer cuando nadie las esperaba. He visto clientes llegar cuando ya no se los perseguía. He visto pagos atrasados presentarse cuando ya se los había entregado a la gratitud. Y en todos los casos, sin excepción, ocurrió siempre lo mismo. La palabra cambió antes que el resultado. La conciencia se ordenó antes que el dinero. La fe habló primero, y la forma llegó después. Ahora deseo mostrarte con más claridad cómo esta ley ha obrado en la vida de quienes, sin saberlo al principio, la activaron al cambiar la forma de hablarle a la vida. No son leyendas, no son ilusiones nacidas del deseo,
Son reflejos vivos del modo exacto en que la ley responde cuando el alma deja de suplicar y comienza a agradecer, porque la ley no necesita ser comprendida para actuar, solo necesita ser obedecida. Conocí a una mujer cuyo corazón vivía oprimido por una sola preocupación constante, el alquiler de su casa. No era el lujo lo que le faltaba, era la paz. Cada mes, al acercarse el día del pago, su respiración se acortaba. Contaba las monedas una y otra vez sobre la mesa, como si al contarlas pudiera hacerlas crecer. Sus noches estaban llenas de números, de cálculos, de suspiros. Oraba cada noche diciendo: Dios mío, ayúdame, no sé cómo voy a pagar. Y aunque su oración era sincera, su palabra estaba cargada de miedo. Pedía desde la carencia, y la carencia se repetía. Cuando comprendió esta ley, no lo hizo con júbilo inmediato. Al principio tuvo resistencia. Su mente decía: ¿cómo voy a agradecer algo que no veo? Pero aún así, decidió probar con temblor, no con certeza todavía, pero con esperanza. Dejó de repetir no puedo, y comenzó, aunque con voz frágil al principio, a decir cada mañana: gracias Padre, porque mi alquiler está cubierto por tu provisión perfecta. No sabía cómo llegaría, no veía el sendero, pero dejó de pedir y comenzó a aceptar. Y sucede algo misterioso cuando el alma acepta antes de ver el camino comienza a revelarse sin anuncio. Aquella misma semana llegó a sus manos un aviso inesperado, un dinero que alguien le debía desde hacía mucho tiempo y que ella ya había dado por perdido, regresó de forma espontánea, sin que ella lo buscara. No fue una suma exagerada, no fue un milagro aparatoso, fue exactamente lo que necesitaba, ni más, ni menos, justo, perfecto, y la frente que vivía arrugada por la angustia se alisó por primera vez en muchos meses. Su respiración se suavizó, y su fe quedó sellada para siempre. También conocía a un hombre que había perdido su empleo. Durante semanas caminaba con la cabeza baja, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Repetía en su interior, sin darse cuenta: no hay trabajo para mí, nada se abre, estoy estancado. Oraba sí, pero su oración era un lamento persistente. Pedía como quien teme ser olvidado. Cuando comprendió esta ley, no cambió su mundo exterior de inmediato, pero cambió algo mucho más importante: su manera de hablarse. Con un acto de valentía interior, empezó a decir cada mañana, antes de que la duda hablara: gracias porque mi trabajo correcto ya me busca y no puede pasar de largo. No pedía, afirmaba, no suplicaba, agradecía, y cada palabra de gratitud era como una pequeña lámpara encendiéndose dentro de él. Pasaron pocos días cuando, sin haber salido siquiera a buscar, alguien llegó hasta él con una propuesta que jamás habría imaginado. No solo recuperó una ocupación, sino que fue en mejores condiciones que antes, más digna, más estable, más alineada con su capacidad, y comprendió algo que jamás volvió a olvidar: el trabajo no siempre se busca, a veces te busca. Y hubo también una mujer muy sencilla, de manos gastadas y corazón humilde, que apenas tenía unas pocas monedas cada día. Las contaba con extremo cuidado, temiendo siempre que no alcanzaran. El dinero para ella no era una herramienta, era una preocupación constante. Al conocer esta ley, no tuvo al principio grandes expectativas, pero decidió cambiar un pequeño gesto. Antes de gastar sus monedas, las tomaba entre sus manos y decía en silencio: gracias porque esta pequeña cantidad representa un flujo que ahora se multiplica. No cambió la cifra de inmediato, pero cambió su relación con ella. Dejó de mirar esas monedas como un muro, y comenzó a verlas como una puerta. Dejó de verlas como un final, y comenzó a verlas como un principio. Poco tiempo después comenzaron a abrirse fuentes pequeñas, casi invisibles, un trabajo ocasional aquí, una recomendación allá, un regalo inesperado, una ayuda que no había pedido. Nada llegó de golpe, nada fue ruidoso. Todo se multiplicó por continuidad, como crece un árbol al que nadie mira, pero que no deja de crecer, y así aprendió una verdad que jamás abandonó: quien desprecia lo poco, bloquea lo mucho, pero quien bendice lo poco, abre la puerta a lo mayor. He visto deudas disolverse cuando dejan de ser nombradas como cadenas, y son nombradas como procesos ya cubiertos. He visto herencias aparecer cuando nadie las esperaba. He visto clientes llegar cuando ya no se los perseguía. He visto pagos atrasados presentarse, cuando ya se los había entregado a la gratitud. He visto caminos abrirse, no porque alguien golpeara más fuerte, sino porque alguien dejó de golpear y comenzó a confiar. Y en todos los casos, sin excepción, ocurrió siempre el mismo orden sagrado. La palabra cambió antes que el resultado. La conciencia se ordenó antes que el dinero. La fe habló primero, y la forma llegó después. Ahora deseo llevar esta ley desde lo invisible hasta tu vida diaria. Porque la fe verdadera no se vive solamente en los grandes momentos, sino en los gestos pequeños, en las palabras silenciosas, en la manera en que miras el pan de cada día,
las cuentas, las ausencias y también las promesas. Cada amanecer es una puerta abierta. Yo te invito a cruzarla con una sola conciencia, no pedir, sino aceptar. Al despertar, antes de que el pensamiento del mundo toque tu mente, pronuncia en tu interior estas palabras con suavidad, como quien saluda a un amigo invisible que nunca falla. Gracias, Padre, porque hoy todo lo que necesito ya está previsto. No preguntes cómo, no indagues por dónde. La ley no necesita tus rutas, solo necesita tu aceptación. Antes de dormir, cuando el cuerpo se entrega al descanso y el alma queda desnuda ante la verdad, vuelve a agradecer, aunque el día haya sido difícil, aunque aún no veas cambios visibles. Di con serenidad, gracias, porque incluso mientras duermo tu provisión trabaja para mí, y entrégate al sueño sin miedo. La ansiedad no suma, la confianza sí, y ahora escucha con atención, porque este punto es uno de los más delicados. Cuando aparezca una cuenta, cuando el papel repose ante tus ojos, cuando la cifra te visite, no digas jamás, no puedo, porque esas dos palabras cierran más puertas que cualquier cerrojo. Cuando recibas una cuenta, no digas no puedo. Di con calma interior, este pago ya está cubierto por mi suministro divino. Doy gracias porque llega de manera perfecta, y luego procede en paz. Cuando el dinero parezca faltar, no lo nombres como ausencia, no le des existencia con tu palabra. Di en su lugar, ahora mismo se están abriendo los canales correctos, porque aquello que nombras con fe, comienza a formarse. No esperes a ver para agradecer. Agradece, y entonces verás, te entrego ahora estas palabras como semillas. No son fórmulas vacías, son llaves vivas. Repítelas con naturalidad, sin prisa, sin tensión, como quien recuerda una verdad antigua. Lo que es mío por derecho divino ahora viene a mí con facilidad y sin esfuerzo. No pido más, acepto ahora la abundancia que ya me pertenece. No las repitas con desesperación, no las repitas con ansiedad. Repítelas con la calma de quien sabe que el sol volverá a salir, porque cuando tu palabra camina delante de tu miedo, el camino se abre solo. Esta es la práctica cotidiana de la ley. No requiere grandes ceremonias, requiere constancia interior, requiere vigilancia amorosa sobre la forma en que nombras tu vida, porque cada vez que hablas, estás sembrando, y toda siembra, tarde o temprano, reclama su cosecha. Ahora, si te es posible, cierra suavemente tus ojos. No hay prisa, no hay urgencia, nada necesita ser empujado. Toma una respiración lenta, profunda, y al exhalar, deja que tu cuerpo repose. Deja que el peso del día caiga de tus hombros. Deja que el ruido del mundo se aleje por un instante. Respira otra vez, y permite que el miedo comience a soltarte, porque ahora no vienes a pedir, voy a que aprendes a recordar. En silencio conmigo di en tu interior, renuncio a la costumbre de pedir desde la falta, renuncio a la idea de que tengo que rogar por lo que me pertenece, renuncio al lenguaje del temor. Siente cómo esas palabras limpian suavemente un viejo hábito del alma. No lo luches, no lo fuerces, solo déjalo ir. Ahora en este mismo instante declara conmigo, sin tensión, sin orgullo, sin duda, yo soy abundancia en acción. No digas voy a ser, no digas algún día, di soy, porque lo que afirmas en presente la ley lo reconoce como activo. Siente ahora, como si ante ti comenzara a formarse un río amplio, sereno, luminoso. No corre con violencia, no se detiene por obstáculos, simplemente fluye. Ese río es la provisión, no viene de un solo lugar, no depende de una sola fuente, es continuo, es fiel, es inteligente. Y ahora, imagina que ese río empieza a dirigirse hacia tu vida, no empujado, no forzado, llamado. Siente cómo atraviesa los campos de tu experiencia, llevando consigo oportunidades, soluciones, ayuda, dinero, alivio, estabilidad, sustento. Y mientras ese río fluye, una luz comienza a moverse también, una luz cálida, suave, dorada, y esa luz entra en tu casa, toca las paredes, toca tus manos, toca tus pensamientos, toca tus cuentas, toca tus pendientes, toca tus preocupaciones, y donde la luz entra, la carga se disuelve. Ahora mira, con el ojo interno, cómo delante de ti hay puertas, puertas que antes parecían pesadas, puertas que creías cerradas, puertas que no sabías cómo abrir, y sin esfuerzo, sin lucha, sin empujar, una a una comienzan a abrirse. No haces nada, no fuerzas nada, solo permaneces en aceptación. Y ahora, desde este lugar de quietud, repite conmigo lentamente: gracias, Padre, porque mi provisión perfecta ya está operando en mi vida. Gracias porque todo lo que necesito llega en el momento exacto. Gracias porque no puedo perder aquello que nace de tu orden. Siente como cada gracia se convierte en un imán silencioso, porque el agradecimiento es la clave maestra. Abre lo que la súplica no puede abrir, mueve lo que el miedo detiene,
acelera lo que la duda retrasa. Permanece unos instantes en este estado. No analices, no juzgues, no preguntes cómo, solo recibe. Y ahora, muy suavemente, declara conmigo una vez más: yo soy abundancia en acción, yo soy provisión en movimiento, yo soy la evidencia viva de una fuente que no se agota. Respira y descansa en la certeza de que la ley ya ha sido activada. Cuando un alma deja de pedir, algo muy profundo comienza a ordenarse en su interior. No es un cambio ruidoso, no es dramático, es un cambio silencioso, pero absoluto. Primero ocurre por dentro. Donde antes vivía la ansiedad, ahora comienza a instalarse una serenidad suave. Ya no hay carrera constante contra el tiempo, ya no hay ese apremio interior que grita, ¿y si no llega? Porque quien ha aceptado la ley ya no vive preguntando cuándo, vive confiando. Donde antes había culpa por recibir, ahora nace la gratitud. La persona deja de preguntarse si merece, si está tomando demasiado, si debería conformarse con menos. Comprende que recibir no es quitarle a nadie, sino permitir que la corriente fluya a través de ella. Y cuando eso se entiende, el corazón se relaja. La paz empieza a ocupar el lugar del temor, el reposo empieza a ocupar el lugar de la lucha, y entonces, inevitablemente, comienzan a verse cambios también por fuera. La persona que ya no pide, aprende a decir que no a todo aquello que le roba la paz. Ya no acepta por miedo, ya no trabaja por desesperación, ya no entrega su energía a cambio de migajas. Comienza a elegir con dignidad, porque ya no se siente en deuda con la vida. Aprende también a cobrar con justicia. Ya no se encoge al pronunciar un precio, ya no tiembla al hablar de dinero. Sabe que su trabajo tiene valor, que su tiempo es sagrado y que el intercambio justo honra tanto al que da como al que recibe. Y algo muy delicado se transforma: deja de hablar mal del dinero. Ya no lo nombra como enemigo, ya no lo culpa de dolores pasados, ya no lo ve como algo sucio, pesado o peligroso. Comienza a mirarlo como lo que realmente es: un mensajero, una herramienta, una corriente neutra que toma la forma de la conciencia que la usa, porque el dinero en sí mismo no bendice ni castiga, refleja. La ley no responde a quien se arrastra, responde a quien recuerda quién es, responde a quien deja de mirarse como un ser pequeño frente a un mundo enorme y comienza a reconocerse como un punto consciente dentro de un orden perfecto. El alma que ya no pide camina de otra manera, habla de otra manera, espera de otra manera, no vive cruzada de brazos, no vive pasiva, pero ya no empuja las puertas con desesperación, camina con fe activa, con manos abiertas, con palabra firme, y entonces, sin estruendo, sin dramatismo, sin milagros teatrales, la vida comienza a responderle en el mismo tono, con naturalidad, con exactitud, con fluidez. Y ahora, amado ser, regresamos al corazón de esta verdad con la que hoy te he hablado desde lo más hondo de mi experiencia. Deja de pedir como si no tuvieras. Habla como quien sabe que la provisión ya está dada en espíritu. No es una ilusión, no es una esperanza frágil, es una ley eterna que no falla. Mientras te mires como alguien que aún espera, seguirás esperando, pero el día en que te nombres como alguien que ya ha sido provisto, ese día, sin ruido, la forma comienza a descender. Por eso deseo dejarte ahora una frase, no como un adorno, no como un deseo, sino como un sello espiritual. Tómala con reverencia, escríbela con tu mano en un pequeño papel, guárdala donde tus ojos puedan verla cada día, y léela cada mañana antes de hablar con el mundo. La frase es esta: no pido más, acepto ahora mi provisión perfecta, y dejo que el dinero me encuentre. No la pronuncias con prisa, no la repitas con tensión, dila como quien abre una ventana y deja entrar el sol sin empujarlo. Y desde ahora, trata cada situación de dinero con esta misma ley, ya no desde la súplica, sino desde el orden agradecido. Cuando llegue una cuenta, no bajes la cabeza. Cuando falte algo, no te encierres en el miedo. Cuando surja una necesidad, no regreses al viejo hábito de rogar. Di en silencio: gracias, porque esto ya está cubierto. Y camina. Di gracias, porque la solución ya se mueve. Y respira, porque el dinero jamás fue el fin. El dinero es solo la consecuencia visible de un alma alineada. La paz, la fe, la serenidad, la gratitud, esas son las verdaderas riquezas, y cuando ellas gobiernan el corazón, el oro obedece. Que esta ley te acompañe como un susurro constante, que tu palabra se convierta en tu aliada, que tu fe deje de ser una espera y se transforme por fin en aceptación. Y recuerda siempre, no pidas más, acepta, y deja que lo que ya es tuyo por derecho divino te encuentre.